Hola. Bueno, hola, ante todo lo que quería decir es buenas tardes y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, a la UNED, al Centro de Estudios Hispanoafricanos. Mi nombre es Alejandra Ebui Salmerón Entútumo, por los apellidos ya podéis intuir que tengo ascendencia ecuatoguineana. Y voy a hablar de un proyecto del que soy la directora y fundadora, que es el proyecto Poto Poto, pero quiero contextualizar el proyecto en una serie de líneas de investigación que surgieron previas y de análisis que surgieron previas al proyecto y que dieron lugar a un análisis de una necesidad imperante, que es diversidad, la necesidad de mayor diversidad cultural en la literatura infantil, y a su vez cómo se puede utilizar el cuento infantil africano o afrocuento, como lo hemos bautizado, como herramienta, porque no deja de ser una herramienta educativa, además de, obviamente, una herramienta lúdica y de entretenimiento, para construir memoria histórica en aquellos que somos afrodescendientes o que he definido como infancia afrodiaspórica. Y más allá de los afrodescendientes, también aquellos que hablan español en el continente africano, que como sabemos, pues Guinea Ecuatorial es el referente. Bueno, pues para empezar, qué mejor manera de empezar, ¿no?, que contando mi propia historia, ¿no? Y además en formato de cuento, porque, bueno, había una vez una mamá aparece en esa fotografía, que es mi madre, que nació en Guinea Ecuatorial. Mi madre es en concreto de la etnia Fan, pero vino muy joven a España con una fuerte herencia cultural, como no podía ser de otra manera. No vino con la maleta vacía, vino con una herencia cultural y el poder mágico de la palabra y los cuentos africanos. Hablaremos más adelante de la tradición oral y de la importancia que la tradición oral tiene en África y en concreto en Guinea, y el cuento a su vez como parte importante de esa tradición oral. Y en ese nuevo país, España, se enfrentó con coraje a algunos monstruos como el racismo, que derrotó invocando las palabras y recuerdos de mi abuelo y de mi abuela, de sus ancestros básicamente también, de sus tías, de sus tíos, de su familia. Y aunque yo nací en España, pues mi madre siempre me contaba esas hermosas historias al caer el sol sobre una tierra lejana, Guinea Ecuatorial, con enormes árboles ceiba y pícaras tortugas, etú, como las llamamos, capaces de hablar. Y de alguna manera sí, nosotras fuimos construyendo nuestra memoria, porque hay que decirlo, había y hay todavía una escasez de referentes y de representación en la literatura en general y de la literatura infantil en particular, para aquellos pues, que no formamos parte de la mayoría, que formamos parte de minorías culturales y raciales. Y de alguna forma así nació también el proyecto Poto Poto, del que os hablaré más adelante. Mis cuentos cuentan, quiero decir con ello, la representación en la literatura infantil y en la literatura en general es importante. Hay una importancia de contar nuestras propias historias. ¿Por qué me centro, aparte de que el proyecto Poto Poto se centra en la literatura infantil, por qué la importancia en la literatura infantil? Porque los libros, la literatura, tiene el potencial de crear impresiones duraderas. Y cuando los libros contienen experiencias y personajes con los cuales los niños pueden sentirse identificados, fomentan el concepto positivo de los niños y facilitan el reconocimiento de sí mismos en el mundo. De hecho, una de las competencias básicas y fundamentales de educación infantil es el reconocimiento de uno mismo, de enseñar al niño a reconocerse a sí mismo y posicionarse en el mundo. Pero ahora yo pregunto, ¿qué ocurre si la imagen que aparece en la literatura infantil, ya no solo en literatura infantil, en los medios, en aquello a lo que yo tengo acceso, no está representada? Y si está representada, lo único que aparece de mí es un estereotipo. Y por eso esta imagen, que yo creo que viene a ser muy ilustrativa, de un libro que es real, no es inventado, esto se ha publicado, que dice, para chiquitines que no saben leer, y aparece lo que viene a ser, bueno, una caricatura entre comillas, porque los rasgos faciales, bueno, están exagerados, es lo que se hacía llamar y se hace llamar blackface, y el título de este cuento es El negrito que quería ser blanco. Es decir, un niño que lee esto, que ve o que se le lee esto como título y es afrodescendiente, ¿qué puede pensar de sí mismo? ¿Qué imagen puede tener o qué concepto puede tener de sí mismo?
La representación es importante. Sébastien Lefebvre, un hispanista, profesor de español en la Universidad de San Luis de Senegal, se pregunta además, estoy hablando de afrodescendientes, ¿qué ocurre en África? ¿Qué ocurre en Guinea Ecuatorial? Pues ocurre que los niños, los adolescentes, los estudiantes siguen utilizando libros colonizados para estudiar la historia y no estudian siquiera su propia historia. Es decir, Lefebvre pregunta, ¿qué puede pasar en la mente de un niño, en el centro de los niños, porque está constituyéndose, creando su imagen de sí mismos y del mundo que hay a su alrededor? ¿Qué puede pasar en la mente de un niño que aprende cosas en la escuela, pero que no se aprende a sí mismo, ni sobre su propia historia? ¿Qué puede ocurrir? Es otra pregunta que lanzo al aire. Lydia Mba, la ilustradora del Viaje de Ilombe, que es un libro que hemos publicado gracias a una campaña de microfinanciación y que bueno, está en la mesa, lo he dejado en la mesa. No he podido traer más ejemplares, pero bueno, he traído uno para si queréis luego echarle un vistazo. Lydia Mba, ilustradora del Viaje de Ilombe, dice, ella misma lo ha sentido así, si no nos muestran imágenes que nos representen como somos, pensamos que lo bonito es lo otro. Es decir, esto es una posible respuesta a esas preguntas. Pérdida de autoestima, falta de reconocimiento de uno mismo o incluso el creer que tenemos que suplir o que tenemos que solventar esa minusvalía o menos valor a través de acciones que al final nos hagan ver que somos mejores o que debemos ser iguales que el resto. Es igual que el machismo o el sexismo, es muy similar, pero en un contexto en el que estamos aquí, en un contexto de raza, de cultura, de diferencia. También quiero hablar de la tradición oral, porque más adelante también es parte de las líneas de acción de nuestro proyecto. Creemos que la tradición oral ayuda, y la cultura en general, ayuda a la cohesión social y a construir memoria. El cuento, además, dentro de la cultura ecuatoguineana, constituye el género por excelencia de la literatura oral. Hay más, no solamente el cuento, pero bueno, aquí me quiero centrar en el cuento. Es además cultivado por todo el pueblo, nace por y para el pueblo, es decir, es parte de toda la comunidad y tiene una función primitiva social indiscutible. En ellos, además, se intenta explicar la vida, predicar valores que ayuden al individuo a situarse en la comunidad y, sobre todo, parte importante y fundamental, transmitir experiencias. Por eso, el cuento infantil africano, creemos que puede ayudar a construir memoria y a vincularnos y seguir tejiendo ese vínculo con ese otro país, en nuestro caso, para los afrodescendientes, quiero decir, y para aquellos que no son afrodescendientes y son nacidos allí, como mi madre, les facilita el recuerdo y les facilita el recuperar esos buenos recuerdos y les facilita el sentirse todavía cerca de aquello que lamentablemente tuvo que dejar porque tuvo que exiliarse o tuvo que emigrar. En el cuento infantil, fijaros la importancia que pueda llegar a tener en la educación de los niños en las sociedades africanas, que incluso ahora es costumbre y era costumbre no comunicar nuevos conocimientos a un peque, a una niña o un niño, antes de haberle contado un cuento o haberle propuesto una adivinanza. O sea, que el cuento, como digo, tiene una función educativa y una función social indiscutible. Además, ya centrándonos en temas sociales, en temas de práctica social vinculado a nivel internacional, la UNESCO tiene entre los ejes principales de sus políticas la conservación de las tradiciones orales para la diversidad cultural, una materia pendiente en muchos países y en la sociedad española, por supuesto. La diversidad cultural, además, ya ha sido incluida como uno de los ejes principales para el desarrollo sostenible de los pueblos y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 ya se ha hecho referencia abierta a la cultura. Es decir, la cultura no es solo para el tiempo libre, la cultura es lo que nos hace libres todo el tiempo y por ello la importancia de la cultura, por ello la importancia del cuento, por ello la importancia de la tradición oral. Pero es que además os hablaba de la representación y de la importancia de la representación para los niños y niñas afro o afrodescendientes, pero para aquellos que no son afrodescendientes o no forman parte de una minoría racial o cultural, los libros son ventanas
para explorar el mundo. Por eso los niños, a su vez, los niños o niñas pueden aprender a ser respetuosos en la diversidad cuando leen cuentos o historias de otras culturas, porque se les abre un mundo. Los cuentos, la literatura infantil, abre la imaginación del niño y entonces facilita el hecho de que vea otros mundos que son igual de bellos o hermosos que el que puede tener más a mano, y le estamos mostrando además la realidad, porque la diversidad cultural ya es un hecho, no es algo inventado, y es el presente y, por supuesto, el futuro. Y si hablamos ahora de literatura infantil africana en castellano, centrándonos ya o acercándonos a lo que es el proyecto Poto Poto, me puedo atrever a decir sin ninguna duda que la industria editorial es mayoritariamente blanca. Y esto es un hecho. Al final, la mayoría de autores que encontramos en las librerías sobre África son libros occidentales o traducidos para niños de habla hispana. No todo, obviamente, a verlos haylos, pero muy pocos. Por ello, movimientos que vienen desde Estados Unidos, que vienen ya hace tiempo peleando porque la industria editorial de alguna manera se diversifique, como movimientos que puede ser que os suene We Need Diverse Books, de alguna manera ya están llegando también a España, pero hace falta más. Y además, África no es un país, ni todos los países son iguales en África. Es algo que no nos cansaremos de repetir los que de alguna manera estamos vinculados a África, ya sea porque tenemos familiares o somos parte de allí. Y además, dentro de cada país de África hay muchas etnias. Entonces, eso también hace que haya muchas culturas y distintos tipos de cuentos y distintos tipos de historias. Entonces, eso os hace, de alguna manera, representa la diversidad que pueda haber y la necesidad de que haya más literatura, en este caso, de este tipo, y me estoy centrando en literatura infantil africana. En español, y si hablamos de literatura infantil africana en español o en castellano, tenemos que mencionar ineludiblemente a Guinea Ecuatorial. ¿Y qué pasa con Guinea Ecuatorial? Pues que es casi inexistente el material que se dedica a divulgar la literatura infantil de Guinea. Si hay poco ya que no sea de literatura infantil, aunque lo hay por supuesto, imaginaros en literatura infantil. Hay libros y recopilaciones de cuentos de Guinea Ecuatorial, transcritos directamente en español o traducidos desde su lengua original. Pero ¿qué pasa? Que tienen una labor antropológica, una labor de investigación tremenda y son pioneros que nos han permitido acceder a ese tipo de material que si no se hubiera recopilado se hubiera perdido. Pero existe siempre un offset, una distancia muy grande entre el mundo académico y el mundo de la calle. Y aunque esos cuentos están transcritos, no están adaptados para el público infantil. Y pensad que al final, si no están adaptados para el público infantil, son inaccesibles para el público infantil y excluyentes. Entonces hay que hacer un ejercicio de acercar esas recopilaciones o esas transcripciones a ese público infantil, porque hay diferentes formatos. Hay formatos como el álbum ilustrado, que es ese que tenéis ahí, donde toma protagonismo la imagen. Hay formato tipo cómic, hay formato ya para niños más mayores, pero que aún así requiere de un ejercicio de adaptación, porque no se puede presentar el cuento tradicional en su manera, hay que hacer una labor de adaptación, y por ello digo que aunque existe ese material, al final prácticamente es como decir que no existe. Y luego, si hablamos de literatura infantil africana en castellano y nos centramos no solo en el contexto de España o Latinoamérica, porque no olvidemos que en Latinoamérica hay una gran población afrodescendiente y también hablan español, pues tenemos que mencionar a Guinea Ecuatorial. Pero imaginaros, como decía Sébastien Lefebvre, muchos niños en Guinea Ecuatorial están leyendo a Caperucita Roja, pero no están leyendo cuentos de Fan o cuentos bubis o cuentos anoboneses o cuentos endowés, cuando hay una riqueza tremenda. Entonces, la literatura infantil africana en español, además, es que permitiría y facilitaría el aprendizaje, por ejemplo, del castellano y fomentaría la lectura entre los más pequeños dentro del contexto local, digo local porque en terreno de Guinea Ecuatorial, pero es que con historias y realidades que no les son ajenas y con las que los niños, además,
pueden sentirse identificados, porque mostramos su entorno natural, mostramos sus comidas, mostramos su cultura y además podemos vincularlo de forma mucho más sencilla. Pero claro, hay que generar ese material, porque a día de hoy pues hay muy poco o existe muy poco. Una frase o una experiencia de Débora Kéncora. Débora Kéncora es la creadora del concurso de literatura infantil africano de Golden Baobab, es ganesa, reside actualmente, no sé si en Estados Unidos, pero Débora comprendió de golpe, desde niña, que había leído libros occidentales y después de una década larga el problema seguía siendo el mismo, es decir, los niños africanos, incluso los afrodescendientes, seguían y seguimos sin tener acceso a libros que narren nuestras historias o coincidan con nuestras realidades. Obviamente el contexto va mejorando, cada vez hay más libros de este tipo, pero insisto, me gustaría que hubiera más y sobre todo me gustaría que hubiera más escritos por escritores africanos, escritores afrodescendientes, ilustradores afro o afrodescendientes, porque al final hay una necesidad de crear nuestras propias historias. Ahora simplemente quiero que en un minuto veáis, porque he hablado un poco del contexto, que presentaros nuestro proyecto, que es el proyecto Poto Poto. Alejandra Tutumo, buenos días, bienvenida al matinal. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, Poto Poto es una palabra que se utiliza en África y en concreto también en Guinea Ecuatorial, que significa barro. Es un proyecto editorial y además un proyecto editorial solidario. ¿Dónde está mi mamá? Voy a buscarla. Había una vez una mamá que vivía con su hija Ilombe de 6 años en una casita en el interior de un bosque en Guinea Ecuatorial. Una mañana... Entonces empezaríamos con eso, con el viaje de Ilombe, pero nuestra idea es seguir publicando, lógicamente, eso es lo que nos gustaría, ¿no? En un futuro dar más color a esa biblioteca con nuestros cuentos infantiles africanos. Y yo creo en el poder de las historias. Los niños y niñas necesitan cuentos para entenderse y entender el mundo. Bueno, eso es el proyecto Poto Poto. Básicamente el proyecto Poto Poto es un proyecto editorial que lo que pretende o quiere es crear literatura infantil africana, dando opción a ilustradores y escritores africanos o afrodescendientes a contar sus propias historias. Y dentro de estas historias el cuento africano o afrocuento, como lo hemos bautizado, toma especial protagonismo, por lo que hemos comentado, su carácter didáctico, su valor histórico, y su papel en la construcción de nuestras memorias. Y bueno, hemos usado la palabra Poto Poto, que a muchos que son ecuatoguineanos reconocerán la palabra como es un guineanismo. Además había un periódico, el antiguo periódico Poto Poto. Lo hemos usado por eso, de forma con intención, pero a su vez queríamos, aparte de utilizar una palabra que se reconociera para aquellos que son de Guinea Ecuatorial, queríamos reflejar de alguna manera nuestro propósito principal, que es ensuciar los referentes culturales de la literatura infantil, porque, como decía, creemos que es demasiado blanca. Entonces, ¿qué somos? Bueno, pues, como decía, es una editorial independiente, pero es que además tenemos una línea de acción de impacto social, que es nuestra asociación, una asociación sin ánimo de lucro, que está localizada en Murcia, que se llama Afro Murcia en Movimiento. La editorial la creé yo y la asociación sin ánimo de lucro, mi hermana es la presidenta, que es la que aparece también aquí en la fotografía. Y tenemos 4 líneas de acción social y ya con esto termino. Las 4 líneas de acción social van en la línea del contexto y la necesidad que hemos ido viendo y que os he presentado anteriormente. Editorial infantil, porque necesitamos más historias contadas por nosotros y además porque necesitamos nuevas herramientas educativas y cubrir el vacío de libros más diversos en español y la falta de representación de minorías culturales y raciales. Preservar la tradición oral,
tenemos una página web que está actualmente en construcción, donde tenemos como reto crear un espacio web colaborativo para subir nuevos cuentos infantiles africanos que sin una labor permanente de recuperación se perderían, y además queremos añadir soportes como el audiocuento y ver si podemos tener opción también de ilustrar parte de esos cuentos. O sea, siempre para dar acceso a esos cuentos que creemos que existen, pero a los que no se les da protagonismo, no se les pone en valor, o que están ahí, pero en algún momento se perderán, porque en África cuando un anciano muere una biblioteca arde, como ya sabemos. Una biblioteca infantil de afrocuentos, o una colección de cuentos donde ya sabemos que existe material, pero muy poco, y queremos ponerlo en la web también, ya lo estamos haciendo, para que todos aquellos padres, madres, educadores que quieran comprar un libro donde aparezcan otras culturas o donde aparezcan otros protagonistas puedan tener acceso a ello. No solo padres o madres de niños afrodescendientes, sino también papás o mamás de niños adoptados, que es una necesidad que hemos visto también muchísimo, porque claro, ellos mismos se han visto la necesidad de buscarlos y no los han encontrado. Y nosotros además los clasificamos por valores educativos, porque queremos de alguna manera que sea una herramienta para, como decía, educadores, papás y mamás, y los hemos clasificado por valores educativos como diversidad, generosidad, tolerancia, etc. Y luego, a través de nuestra asociación, tenemos una última línea que para nosotras es muy importante, que es la de talleres de educación en la diversidad. Es utilizar nuestra asociación para trabajar la diversidad en edades tempranas, utilizando siempre el cuento infantil africano en este caso, o afrocuento, y su narrativa. Entonces, esas son las líneas de acción, y ya para acabar, simplemente quería poner una parte muy rápida de testimonios para que veáis que realmente hay una necesidad de este tipo de material, de literatura infantil africana, que existe una necesidad de nuevas herramientas educativas donde se presenten otras culturas, en concreto la cultura ecuatoguineana, y que esto para nosotros, como afrodescendientes, nos facilita construir nuestras memorias y nos facilita seguir en contacto con nuestra herencia cultural y no perderla, y fortalecer a su vez nuestra autoestima, porque no hemos encontrado esos referentes en la literatura infantil o en los libros de texto, incluso no los hemos encontrado. Este testimonio nos vino de una afrodescendiente, nos decía: soy una española afrodescendiente, hija de una guineana. Su iniciativa me ha encantado, ya que una de mis aspiraciones es que el mundo de mis hijas no sea tan blanco como lo fue el mío. Su propia hija ya le preguntaba por qué era diferente o por qué en los libros no se veía representada. Y para ello esto fue como agua de mayo, un proyecto donde dijo: por fin voy a poder tener acceso a este tipo de material. Bonifacio Fogo, cuentacuentos camerunés, también ha escrito uno de los pocos libros que existen de literatura infantil. Es un álbum ilustrado, El León Candinga, que os animo también a que veáis porque es precioso. Nos dice: interesante proyecto, esa es una manera segura de vincularnos con nuestras raíces y tejer fuertes vínculos intergeneracionales, es decir, construir memoria histórica y representación, obviamente. Y por último, una experta en cultura afro, que tiene además una galería en Madrid de escultura ecuatoguineana, nos dijo: el proyecto es fantástico. La literatura infantil en África sigue siendo poco rica en autores que aporten a la educación de los niños. Aprender la historia de un pueblo utilizando el cuento como herramienta me parece sumamente interesante. Es decir, otra vez, utilizar el afrocuento para construir memoria histórica. Y estamos creando además una herramienta que va a permitir a los niños en un contexto local de Guinea Ecuatorial aprender su historia o aprender sus historias con material donde estén ellos mismos representados y donde aparezcan realidades que no les sean ajenas, y además a los afrodescendientes permitir mantener ese vínculo y seguir a su vez tener una posibilidad de vernos representados, y aquellos que no lo son, abrir su visión del mundo, que la visión del mundo real es diversa, y educar en la diversidad cultural. Y bueno, ya para acabar, muchas gracias por todo, y haciendo uso del eslogan de nuestro proyecto, nos ensuciamos. Si queréis poder seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, visitar nuestra página web, por supuesto, y cualquier duda o consulta podéis escribirme a mi correo
personal sin ningún problema y buscarme también en LinkedIn si queréis. Muchas gracias.